Yo creo que es necesario decir en este espacio que desafortunadamente se cumplió la profecía que la estimada colega y buena amiga Colombia Alcántara había dicho de que el final de la película lo sabíamos, cuando ella precisamente en una semanal establecía que eh, República Dominicana no iba a tener otra opción, al menos así se entendía, que República Dominicana no iba a tener otra opción frente a Haití que revocar todas sus medidas una por una. Lamentablemente, así fue. Y eso tiene una serie de elementos que lo constituyen de esa forma. Claro, desde lo emocional, es muy agradable escuchar en República Dominicana que te cerraron la frontera, quien te tiene cargado el sistema en todo sentido. Una migración que afecta a muchísimos sectores en República Dominicana, desde lo emocional. Ahora, desde lo racional, hay algo que te dice a ti que tú tienes que ser acucioso y puntero, acertado en las medidas que tomas como Estado frente a un Estado vecino, porque es insostenible usted tener a un enemigo al lado. Es insostenible usted tener un enemigo al lado. Ahora, es mucho peor usted tener a ese enemigo airado con usted y encerronado como una fiera. Eso es mucho peor que tenerlo ahí al lado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora República Dominicana abre sus fronteras aéreas y lo hace a través de una resolución que emite la Junta de Aviación Civil, que lleva por número 234-2023, que tiene prácticamente una sola resolución, aunque tiene tres, pero son, digamos, de procedimiento. La resolución esencial que dice, y cito, es: primero, levantar a partir de la fecha de la presente, 30 de octubre, la suspensión establecida mediante la resolución 191-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023 relativa a las operaciones aéreas de pasajeros y carga proveniente desde y hacia la frontera, hacia la República de Haití por motivo al cierre de la frontera. Y voy un poco más lejos. Señores, el presidente ayer dijo en su semanal, dijo el presidente, no lo dije yo, lo dijo el presidente, el periódico Listín Diario hoy lo reseña incluso, que la relajación de esas medidas aplican solo para los diplomáticos y para aquellos que hayan comprado sus tickets aéreos antes del cierre de la frontera, dígase antes del 14 de septiembre de 2023. Presidente, o usted dijo mentira o la resolución fue un disparate, porque esa resolución no plantea ninguna limitación y no se conoce de ninguna resolución de la Dirección General de Migración que plantee excepciones como la que usted señaló en la semanal. Ni hay algún decreto que así lo establezca. Y como la ausencia, la carencia de esas medidas explícitas genera el desconcierto de quienes le toca aplicarla, pues entonces no hay medida. No hay medida. Entonces puede pasar todo el mundo, el que haya comprado o no haya comprado ticket antes de la fecha. Usted lo puede comprar hoy y puede entrar a República Dominicana si cuenta con el visado que es necesario para el ingreso a nuestro país. Entonces, yo creo que aquí hay que explicarle a este país cuáles razones condujeron al cierre de la frontera. Porque en aquel momento lo que se dijo fue que el cierre de la frontera estaba motivado esencialmente por la construcción del canal del río Dajabón. Bueno, si ese es el motivo por el que se cerraba la frontera, pues la frontera no puede abrirse todavía ni media rejita de la puerta, porque esa gente sigue construyendo con la misma insistencia, con la misma presión, cada vez recaudando más recursos, incluso a costa del discurso que representa eso en su país. Y lo advertimos, es que ese tema pasó a ser un tema político en Haití, donde una serie de figuras fortalecen su imagen electoral a partir de lo que ahí se realiza. Entonces, es indiscutible que esa pérdida de batallas constantes no están haciendo perder la guerra, presidente. Yo no estoy hablando de una guerra bélica, estoy hablando de la guerra en sentido práctico. Entonces, lamentablemente, esa falta de, esa ausencia
de capacidad de gestionar esos temas. Señores, uno de los diplomáticos más importantes de República Dominicana, Aníbal de Castro, señalaba esta semana que nosotros utilizamos todas las medidas de golpe y nos quedamos carentes de ellas para poder dejar un margen a la negociación. Ayer el presidente Piñera, expresidente de Chile, y un hombre que le tocó lidiar con muchos conflictos en su país incluso, explicaba que República Dominicana cerró prácticamente los caminos en ese contexto. Por cierto, agradezco la invitación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aunque no pude asistir a la exposición que tenía allí en el Congreso Nacional, por las razones de salud que ya todos conocen. Pero el presidente Piñera explicaba ahí que República Dominicana está en una condición donde necesita el diálogo frente a Haití. Y usted dirá, bueno, pero no hay con quién dialogar. Claro que hay con quién dialogar. Porque ese mismo país es el que manda a organismos internacionales a quien hable por ellos. Entonces, hay con quién hacerlo. Y nosotros debemos actuar con mucha cautela frente a estos temas, porque a esta altura del camino, por ejemplo, ya esa guerra, pudiéramos decir que la perdimos. La cantidad de batallas que se han perdido frente a esa guerra pueden hacer de la República Dominicana un país derrotado, lamentablemente, en un contexto como ese. Y eso no nos favorece por ninguna de las vías que lo miremos, lamentablemente. Así es.